nos acompañan nuevamente a esta otra lección bíblica. En esta ocasión vamos a ver lo que ocurrió después de que Dios formó a la mujer. En esta ocasión vamos a aprender nuestro título, que como ustedes ya lo vieron al inicio del video, es La Caída. Y esta historia la encontramos también en el libro de Génesis, en la Biblia. Si ustedes pueden revisarlo allá en su casa más adelante, estaría bien que lo hicieran. Esto está en Génesis capítulo 3 y nuestro texto que está aquí dice de esta manera: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. La cita es Génesis 3:3. ¿Quieren repetirlo conmigo una vez más? Allá en casa pueden ver este texto y lo decimos juntos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Génesis 3:3. Una última vez, ¿les parece? Para que lo recordemos bien. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Génesis 3:3. Bueno, como ya repetimos en este texto y ustedes se están dando cuenta, vamos a hablar de un árbol especial. Y por eso nosotros tenemos aquí nuestra representación de un árbol. Bueno, en esta ocasión yo le puse unas manzanitas, porque son las frutas que yo tenía. Pero en realidad la Biblia no nos dice que fueran manzanas, ni nos dice que fuera un árbol común como todos los demás. Fue un árbol muy especial. ¿Quieres saber por qué era especial? Bueno, acompáñame. Vamos a tener nuestra lección. ¿Recuerdas en qué nos habíamos quedado la lección anterior? En que Dios había formado a Eva para que le hiciera compañía a Adán. Antes de esto nos había dicho la Biblia que Dios había descansado en el séptimo día. Antes de que la mujer fuera formada, Dios vio que toda la creación era muy buena y estuvo muy complacido en ver todo lo que había hecho. Entonces, en el séptimo día, reposó Dios y fue el día de descanso. Después de que Dios hizo a la mujer, a Eva, les dio como trabajo a ambos hacerse cargo del huerto del Edén. Nos dice la Biblia que era un lugar muy hermoso. Había muchísimos árboles con muchos frutos, había animales. Es más, había 2 ríos y el huerto estaba en medio de ellos. Imagínate qué felicidad era estar ahí. Adán y Eva tenían trabajo que hacer, pero era un trabajo placentero, de tal manera que ellos lo disfrutaban y vivían muy pero muy felices. Todo lo que Dios había hecho había sido bueno. Sin embargo, vamos a ver en Génesis 3 lo que ocurrió en esta ocasión, porque nos habla que de entre todos los animales que Dios había hecho, había uno muy astuto. Dice así en este capítulo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y tú te preguntarás, ¿por qué nos dice la Biblia que era más astuta que todos los demás animales? Porque esta serpiente no era nada más ni nada menos que Satanás, que para poder hablar con los humanos, en este caso con Eva, había tomado a la serpiente e iba a ser su instrumento por el cual pudiera hablar con ella. Pero fíjense qué cosa pasó, que cuando le habló a la serpiente le dijo esto: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Habíamos visto las veces anteriores en que las plantas, los árboles, habían dado fruto y semilla para que se alimentaran no solamente los animales, sino también Adán y Eva. Pero en este caso, Satanás, que no quería que la creación de Dios fuera perfecta y que Adán y Eva siguieran teniendo comunión con
con él, comenzó a meter ideas en la cabeza de Eva, de tal manera que le preguntó que si podían comer de todos los árboles, y Eva lo que le contestó fue: sí podemos comer de todos, menos de uno. De ese árbol especial Dios nos ha dicho que no debamos comer, que fue lo que aprendimos en nuestro versículo para memorizar. ¿Lo recuerdas? Más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Dios había sido muy claro al dar esta orden. De este árbol que estaba a la mitad del huerto no debían comerlo, ni siquiera podían tocarlo, porque si lo hacían, entonces morirían. Pero la serpiente llegó con engaños y le dijo, nos dice en el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí la serpiente le estaba dando un engaño a Eva y ella no se dio cuenta, le estaba invitando a que lo comiera. Es más, cuando Eva volteó a ver el árbol y sus frutos, nos dice la Biblia que a su vista le empezó a parecer muy apetecible, se le comenzó a antojar. Y no solamente conforme con eso, sino que tomó del fruto y comió. Pero no solo ella, sino que también dio a Adán. Nosotros vemos que aquí desobedecieron a Dios. Eso estuvo muy mal hecho, porque Dios había dado una orden muy clara, que no lo debían tocar, ni siquiera lo debían comer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Más adelante la Biblia nos dice que Adán y Eva se dieron cuenta de que habían hecho mal y que estaban desnudos, y que Dios, al estarlos buscando y llamarlos por su nombre, se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque se habían dado cuenta de que habían desobedecido. En ese momento en que desobedecieron, se rompió la comunión que tenían Adán y Eva con Dios. Ya nada volvería a ser lo mismo. Empezaron a sentir miedo, vergüenza, sentimientos que antes no conocían, todo por desobedecer a Dios. Y cuando Dios los llamó, le preguntó: ¿dónde están? Y ellos finalmente salieron y dijeron: nos escondimos porque comimos del fruto que nos dijiste que no lo hiciéramos. Y entonces tuvimos miedo. Dios también les preguntó: ¿y cómo es que ustedes comieron esto? ¿Cómo es que tuvieron miedo? Se dieron cuenta ya de que habían hecho algo malo. Y en lugar de aceptar la responsabilidad que tenía cada uno, empezaron a excusarse. Como decimos aquí en México, se empezaron a echar la bolita. Adán primero acusó a Eva, le dice: ay Dios, pues la mujer que me diste por compañera, ella fue la que me dio el fruto y yo comí. Como si Adán no hubiera podido haberlo rechazado. Y enseguida Eva le echa la bolita a la serpiente y le dice: pues fue la serpiente la que me indujo a comerlo, así que lo comí. Dios estaba muy enojado y con justa razón, porque la creación ya había entrado en pecado al desobedecer a Adán y Eva. Pero también Dios había dado una sentencia hacia Satanás, hacia la serpiente. Nos ponen casi siempre en los dibujitos, como ustedes pueden ver, que la serpiente es como la conocemos en la actualidad, que repta. Repta significa que se arrastra sobre su vientre para poder moverse. Pero antes la serpiente tenía patas, de tal manera que cuando Dios da la sentencia sobre la serpiente, le dice que ahora para moverse iba a hacerlo moviendo y arrastrando su vientre, como en la actualidad lo hace.
Si ustedes le preguntan a los científicos, a los zoólogos, sobre todo a los herpetólogos, que son los que estudian a los reptiles, y le sacan una radiografía a las serpientes, van a ver que sí tiene efectivamente unos restos a los lados como si fueran patitas. Esas eran unas patitas vestigiales, de tal manera que ahí nosotros podemos ver que lo que la Biblia dijo fue real. Ahora las serpientes, para moverse, tienen que arrastrarse sobre su vientre. Y esto quiere decir que también hubo una sentencia sobre Satanás. El hombre, al desobedecer, tenía que ser merecedor de la muerte. Pero Dios no quería la muerte del hombre, sino que en su soberanía y en su amor, Él propuso el que hubiera un Salvador, que este Salvador fuera el que cargara con el pecado de toda la humanidad, porque no solamente ahora habían pecado Adán y Eva, sino que todos sus descendientes que vendrían después también iban a ser pecadores, incluso tú y yo. De tal manera que cuando Dios hace la promesa de un Salvador, había estado dando esperanza a la humanidad. Y esa es nuestra enseñanza del día de hoy. Que si el diablo viene y toca a nuestro corazón, no le demos cabida, porque a Dios no le agrada, sino que cuando el diablo esté a nuestra puerta queriéndonos tentar, oremos a Dios y podamos nosotros vencer aquella tentación con la ayuda de Dios. Hay un canto que dice así: el diablo tocó a mi corazón, pidió permiso de entrar, pero como creo en Jesús, se tuvo que regresar. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pedirle a Dios que nos ayude para que cuando el diablo toque en nuestra puerta, en nuestro corazón, y quiera entrar para que nosotros pequemos contra Dios, no hagamos caso y con la ayuda de Dios podamos vencer. ¿Qué te parece si ahora vemos el resumen de esta lección, que es a través de este teatrito? ¿Te parece? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver en esta ocasión lo que ocurrió en forma de resumen. Aquí estamos viendo nuestra presentación, que es la caída. Vamos a continuar con el siguiente. El jardín del Edén era un lugar hermoso. Adán y Eva disfrutaron de todo lo que Dios hizo. Un día, cuando Eva estaba caminando por el jardín, escuchó a una serpiente que la llamaba. Era Satanás disfrazado. Aquí vemos que Satanás, para poder entablar una conversación con Eva, tuvo que tomar una forma corporal y lo hizo a través de la serpiente. No por nada le tememos mucho a las serpientes, ¿verdad, amigos? Satanás convenció a Eva de probar la fruta que Dios les advirtió que no comieran. Eva pensó que la fruta era sabrosa, así que llamó a Adán para que la probara. A Adán le gusta la fruta, por lo tanto pensó que era buena. No, Adán, Eva, no hagan eso, no coman esa fruta, Dios lo ha prohibido. Cada vez que Satanás quiera tentarnos, debemos encontrar en Dios la fuerza para rechazar esos ataques. Pero entonces, Adán y Eva comenzaron a sentirse infelices. Estaban avergonzados. Sabían que habían hecho algo muy mal. Cuando Dios vino a hablarles, se escondieron de Él. ¿Qué es lo que han hecho? Ellos sintieron mucho temor. Estaban desnudos, se escondieron. Se habían dado cuenta de que habían hecho algo muy mal. Desobedecieron a Dios y ahora tienen miedo porque Dios los está buscando. Ellos no quieren salir a presentarse delante de Él. Se cubrieron con hojas para ocultar su vergüenza, pero aún se sentían tristes. Le contaron a Dios lo que pasó. Dios dijo que tendrían que abandonar el jardín perfecto, pero Dios prometió que alguien vendría a salvarlos de su pecado.
Aquí podemos ver que Adán y Eva se sintieron muy tristes al desobedecer a Dios. Tuvieron que tomar hojas de plantas y construirse la primera ropa. La Biblia nos dice que después Dios les dio unos delantales de pieles. Para esto, unos animales tuvieron que morir para que con sus pieles pudieran tener esta ropa. Ellos se privaron de todos los privilegios que Dios les había dado, todo por desobedecer. Así, nosotros debemos aprender que cuando desobedecemos a Dios, Dios no está contento con lo que hacemos, pero Él nos ama de tal manera que más adelante, miles de años después, enviaría a su Hijo Jesús para darnos salvación. En esta ocasión vamos a terminar haciendo una oración pidiendo que Dios esté con nosotros y que nos ayude a vencer todas las tentaciones. ¿Les parece? Van a repetir después de mí. Ahí en casa cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias porque a pesar de ser pecadores, has mostrado tu amor para toda la humanidad. Y te pedimos que nos ayudes a vencer todas las tentaciones para que en tu nombre salgamos victoriosos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, les pedimos que nos acompañen en la siguiente ocasión para la lección que ha de continuar, la cual también va a ser muy interesante como todas estas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.